Buenas noches, tutora Catalina y compañeros. En esta oportunidad voy a abordar los conceptos principales de la unidad 2, que son los siguientes: antenas, torres, IDU, ODU y las interfaces. Primero tenemos la ganancia. La ganancia es la característica más importante de las antenas. Es una medida de la capacidad de las antenas para transmitir las ondas en una dirección específica en lugar de hacerlo en todas las direcciones. Tenemos aquí la fórmula en la parte inferior izquierda y en la parte derecha una imagen de lo que representa una ganancia en una antena. En la fórmula tenemos la siguiente representación. Bueno, directividad se expresa en decibeles relativos al radiador en proporcional a la ganancia y se relaciona con la eficiencia de la antena. Se calcula a partir del logaritmo decimal de ese cociente y multiplicado por 10. Entonces vemos aquí, bueno, de la anterior. Entonces aquí, devolviéndonos al concepto de directividad, en la parte izquierda tenemos la fórmula general y en la parte derecha su cálculo. El ancho de haz es otro concepto que debemos tener en cuenta. Es la medida angular de una antena de aquella porción del espacio donde la potencia irradiada es mayor o igual que la mitad de su valor máximo. Tenemos aquí en la parte inferior la fórmula, en lo cual la letra omega representa el ancho de las medidas en los puntos de potencia media como máximo 3 decibeles por puntos. F es la frecuencia en gigahercios y D es el diámetro de la antena en metros. En la parte derecha tenemos una representación gráfica del ancho de haz en el color verde. Otro concepto que debemos tener en cuenta es la polarización. Eso es una característica que deben poseer todas las antenas sin excepción, emisoras o receptoras, al mismo tiempo para que se optimice su comunicación entre ellas. El ancho de banda. El ancho de banda, el ancho de banda es el rango de frecuencia sobre el cual podemos determinar cuál es la antena elegida para operar. Tenemos aquí las dos fórmulas que se nos presentan. Impedancia es la relación entre la tensión y la corriente en sus terminales de entrada. Nosotros recordamos este concepto en un curso anterior llamado análisis de circuitos en corriente alterna, de cómo podemos hacer cálculos de una impedancia de un circuito con bobinas e inductor y condensadores. Entonces podemos ver que dicha impedancia es en general un número complejo, como lo vemos en la parte de abajo. La parte real se denomina resistencia y la parte imaginaria se denomina reactancia. Tenemos también en la parte superior derecha la imagen que nos representa el concepto de impedancia y un circuito como el que le acabé de decir, con fuente, resistencias o condensadores o bobinas. La eficiencia de una antena es la relación entre la potencia radiada y la potencia entregada por la antena. Se usa este concepto para tomar en cuenta la pérdida en los terminales de entrada y dentro de la misma antena. Pasamos a otro tema, los repetidores de enlaces de microondas. Hay repetidores activos y pasivos. Los repetidores activos son los que reciben la señal en la frecuencia de la portadora y se la baja a una frecuencia intermedia para amplificarla y retransmitirla.
Los repetidores pasivos se comportan como espejos al reflejar la señal y se pueden dividir en pasivos convencionales o los famosos pasivos baja-baja, que consisten en, en dos, que están constituidas por dos antenas espalda a espalda, como las que vemos en la figura superior derecha. Características de los repetidores: son únicos, pueden estar a 20 kilómetros y se asocia a una o más antenas de suscriptores. Trabajan en paralelo, muy parecidas las características a las del anterior, pero debe poseer más ganancia y por lo general se configuran en forma de cascada o en serie, según las características del terreno que vayamos a implementar el radioenlace. Ahora pasamos al tema que nos concierne, el tema de las antenas. Una antena es un dispositivo para emitir o recibir señales radioeléctricas, y esto no sirve para enlazar otras antenas estableciendo radioenlaces de telecomunicaciones. Las antenas se dividen en dos grandes grupos, en direccionales y omnidireccionales. Podemos ver aquí en este mapa conceptual, en la parte derecha, el tipo de antenas y cuál agrupa en cada una de ellas. Vamos a ver cada una de ellas. Las dipolo son el tipo común de antenas para frecuencias de más de 2 MHz. Es como la que vemos en la imagen de la parte derecha en la parte superior. Y las monopolo es una antena colocada de forma vertical, muy parecida a las que promocionan para conectar el televisor para recibir señales de TDT digital terrestre. Las de parche o patch son antenas direccionales de 23 decibeles. Las de rejilla son de gran resistencia ante las adversidades del clima exterior. Las antenas de bocina. Estas antenas irradian la potencia de forma direccional hasta el reflector parabólico. Las Yagi usan un dipolo doblado como excitador. Como característica usa un dipolo de media onda más largo en la parte más interna. Las antenas de plato proporcionan mayores ganancias en directividad de radiación usadas en los enlaces de radio y de satélite. Estas son las más conocidas como las parabólicas. Ahora vamos a tocar el tema de las torres. En las torres hay tres tipos de torres: las arriostradas, las autosoportadas y las monopolo. Las arriostradas se construyen con tramos de 3 metros y tienen en sus características interruptor de fotocelda, llegando incluso hasta los 60 metros. Las autosoportadas son secciones cuadradas alcanzando alturas de 30 o 54 metros. Las monopolos se fabrican por secciones tubulares de diámetros variables. Ahora vamos a mirar otro tema, las interfaces IDU-ODU. Vamos a mirar exactamente qué es un IDU. Es el encargado de modular, posee amplificación y enlaces diferentes al de la interfaz. Contiene gran parte de la inteligencia del sistema. Las principales funciones de la IDU incluyen proporcionar interfaz de datos, corrección de errores, modulación y demodulación, la monitorización del estado de la alarma y comunicaciones sitio a sitio. Aquí vemos en la imagen de la parte inferior derecha el dispositivo IDU y sus principales conectores. Ahora pasamos a ver las ODU. Están constituidas por una unidad RF
de radiofrecuencia de una antena de 30, 60 o 120 centímetros de diámetro y un ensamblaje para montar la unidad RF antena. Se aloja en una caja en una caja de interperie montada directamente en la parte posterior de la antena, eliminando así la necesidad de utilizar un tramo de guía de onda. Dentro de la caja de interperie de la unidad RF se encuentran las PSB, los módulos que se enumeran en las. La ODU se conecta a la IDU a través de un único cable coaxial que transporta la señal de banda base del transmisor. Ahora la interfaz IDU-ODU es el sistema de microondas que emplea un único cable coaxial para conectar la IDU o la UDU. La longitud del cable puede ser hasta de 600 metros y este puede ser instalado en exteriores usando técnicas de instalación convencionales. De 300 metros con cable Belden 9248 o de 600 metros de Belden de 9292. Puesto que esto es un único cable coaxial, varias señales deben ser duplexadas en tal forma como se muestra en las siguientes características. El voltaje DC procedente de la fuente de alimentación externa que alimenta la IDU y utiliza también para alimentar la ODU. Una señal en banda base con un espectro comprendido entre 100 Hz y 15 MHz que transporta los datos NRZ. Un enlace de datos full duplex y emplea para canalizar órdenes desde la IDU, tales como la sección del canal de radiofrecuencia, las opciones de bucle de retorno, el nivel de potencia de salida de radiofrecuencia y el control de enmudecimiento del transmisor. Por el canal de retorno se transmiten a la IDU el estado local de la IDU, las alarmas y la información relativas al caja. Bueno, estos fueron los principales conceptos de la unidad 2 que acabé de presentar. Muchas gracias por su atención.